Le dije a mi falso suegro, sin tapujos, que aunque no nos una un lazo de sangre, había visto algo increíble escrito en la tarjeta de identificación en la boda de mi querida hija. Le pregunté al novio, ¿es esto algún tipo de broma? Él respondió con frialdad, es exactamente como me siento. Entonces sus padres añadieron, mire, usted y su hija no son una familia de verdad, solo son una conexión postiza. Es una lástima que ella tenga un padre tan maleducado y con un aspecto tan miserable. A partir de hoy, por favor, manténgase al margen de su vida. Al ver esto, mi hija me cogió de la mano en medio del banquete y dijo, papá, vámonos a casa. Tienes razón, le dije. Y así, sin más, nos marchamos del lugar. Pero este suceso fue solo el principio de algo mucho más impactante que ocurriría unos días después. Mi nombre es Miguel Herrero. Después de terminar la educación obligatoria, he trabajado como albañil. Un día, todo en mi vida cambió. Mientras trabajaba en la obra, como de costumbre, recibí una llamada del hospital donde mi mujer, Sofía, estaba ingresada. Su estado había empeorado de repente y me dijeron que estaba en estado crítico. Fui corriendo a buscar a mi hija, Lucía, a la guardería y nos apresuramos hacia el hospital. Cuando entramos en la habitación, Sofía estaba casi inconsciente, con una respiración entrecortada. Sin querer creer lo que estaba pasando ante mis ojos, agarré con fuerza la mano de Sofía y no dejé de llamarla por su nombre. ¿Me oyes? Soy yo. Mira, Lucía también está aquí. Respondiendo a nuestras voces, Sofía parpadeó lentamente y susurró algo en voz baja. Entonces, la fuerza de su mano desapareció y supe que se había ido. Sofía solo tenía 25 años. Era demasiado joven para morir. Si tan solo nos hubiéramos dado cuenta antes de la enfermedad, si tan solo la hubiera obligado a ir al médico. Arrepentimientos como este no dejaban de inundar mi mente. Aunque sabía que ya no había nada que pudiera hacer, no podía aceptar la realidad que tenía delante. Llevábamos casados apenas unos años. ¿No se suponía que debíamos crear tantos recuerdos felices juntos? Me derrumbé junto a su cama, sollozando, cuando un par de manos pequeñas y cálidas sujetaron con delicadeza mi rostro bañado en lágrimas. Papá, ¿estás bien? Mi hija de 4 años, Lucía, me miraba con preocupación mientras me secaba las lágrimas. Gracias, Lucy. El día del funeral, me dejé llevar, saludando a los familiares mecánicamente, todavía incapaz de procesar que Sofía se había ido. Mirando sus fotos, rodeada de flores fragantes, todo parecía un sueño. En ese momento, un tío mío, al que no veía desde hacía tiempo, se me acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. Miguel, ¿podemos hablar un momento? Asentí y nos apartamos a un lugar más tranquilo. Suspiró profundamente antes de hablar. Siento mucho lo que ha pasado. Nadie esperaba algo así a su edad. Ya, me esforcé por encontrar las palabras. Al menos pudiste estar con ella en sus últimos momentos. Es algo por lo que estar agradecido. Me obligué a hablar, tratando de mantenerme firme, pero sentí que la voz me temblaba. Él me puso una mano en el hombro y habló en un tono tranquilizador. Sé que lo estás pasando mal, pero quizá este sea un buen momento para pensar en el futuro de Lucía. ¿Lucía? ¿Qué quieres decir? Arrugué la frente, desconcertado. Dudó, luego me miró directamente a los ojos e hizo una sugerencia. Miguel, ¿qué tal si dejas que la madre de Sofía en Madrid se encargue de Lucía? ¿Qué? Pregunté. Hay mejores colegios en Madrid. Creo que podría tener una mejor educación allí que aquí en el pueblo, y criarla tú solo debe de ser difícil. Me quedé sin palabras. En ese momento, mi tía, que estaba escuchando cerca, interrumpió, además, Miguel, no tienes medios para criar a esa niña tú solo con tu trabajo. Y ni siquiera es tu hija biológica. Era la hija de Sofía de una relación anterior, dijo con dureza. Otros parientes empezaron a darle la razón. No es de tu sangre. Por eso, criarla solo se hará más difícil con el tiempo. Aunque no haya un vínculo de sangre, con el amor es suficiente, intenté decir, pero me interrumpieron rápidamente.
El amor por sí solo no basta. La paternidad requiere experiencia y la presencia de una madre es importante. No puedes hacerlo solo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Entiendo cómo os sentís, pero... No, no lo entiendes, volvió a interrumpir mi tía. Todavía eres joven. Deberías pensar en tu propia vida. Sería mejor para Lucía si la dejaras con la madre de Sofía. Miré a mi alrededor. Todos asentían con la cabeza. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Puede que Lucía no sea mi hija biológica, pero es mi hija y la quiero con todo mi corazón. Alcé la voz y la sala se quedó en silencio. La criaré yo solo. Esa fue una promesa que le hice a Sofía y es algo que estoy decidido a cumplir. Mi tío abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. Lo repetiré. Lucía es mi hija. La sangre no importa. Somos una familia. Por favor, déjate discutir sobre su futuro como si fuera la responsabilidad de otro. Con todos los ojos puestos en mí, volví a mirar el retrato de Sofía. Sofía, cumpliré mi promesa. Criaré a Lucía con todo lo que tengo. Conocí a Sofía casi al final de la primavera. Fue durante una visita casual a un café con terraza, con los cerezos en flor danzando en el aire, que acabamos sentados uno al lado del otro. ¿Perdona, está ocupado este sitio? No, por favor, siéntate. Ese fue el comienzo de nuestra relación. Sofía tenía un brillo como el del sol, algo que a mí me faltaba. Me sacó de mi caparazón y me abrió los ojos al mundo. Pero después de unos 2 meses, Sofía me confesó algo serio. Miguel, necesito hablar contigo, me dijo cuando me pidió que nos viéramos. En el café, sentada frente a mí, Sofía habló, manteniendo la mirada baja, estoy embarazada. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Qué? Estaba embarazada de otro hombre. Había ocurrido antes de que nos conociéramos y ya no estaba con él. Pero nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Cuando Sofía me lo contó, no pude ocultar lo confundido y abrumado que me sentía. Acabábamos de conocernos y no estaba preparado para pensar en ser el padre del hijo de otro. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté. Sofía respondió con lágrimas en los ojos. Lamento profundamente las decisiones imprudentes que tomé y que me llevaron a este embarazo. Voy a abortar, así que, por favor, no te preocupes. Escuchar eso me dejó con sentimientos encontrados. Un aborto, siento haberte contado todo esto. Te mereces ser feliz, no estar con alguien como yo. Antes de que pudiera terminar, extendí la mano y la tomé con delicadeza. Espera, Sofía, no te culpes así. Ella me miró con expresión de sorpresa. Sí, al principio me quedé en shock, pero cuanto más te conocía, más me daba cuenta de que quería estar contigo. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿De verdad? ¿Incluso con alguien como yo? Sí. De verdad. La mayoría de la gente piensa que la familia significa lazos de sangre, pero hay muchas familias unidas por la sangre que están completamente rotas, como aquella en la que yo crecí. Sofía escuchó mis palabras en silencio. Sé que no puedo entender del todo por lo que estás pasando, pero quiero estar a tu lado y ayudarte a criar esta nueva vida contigo. Quiero que seamos una familia. Sofía me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y alegría. Miguel, la verdad es que había pensado en abortar sin decírtelo, pero este niño ha llegado a mí por una razón y no estaba segura de la decisión. Más que nada, no quería tener secretos con alguien tan honesto como tú. Gracias por aceptarme. La abracé con delicadeza. A partir de ahora, afrontaremos todo juntos, los tres. Y así, un nuevo capítulo de nuestra vida comenzó. Mientras apoyábamos a Sofía durante el embarazo, empezamos a preparar la boda. La gente a nuestro alrededor tuvo reacciones variadas, pero confiamos el uno en el otro y seguimos adelante. Entonces, con el otoño ya avanzado, nació Lucía. Después de presenciar el parto, toqué delicadamente su manita en el nido. Lucía me apretó el dedo con fuerza y, en ese momento, su mano suave y cálida disipó todo el miedo y la incertidumbre que me habían oprimido. Protegeré a esta niña.
Quiero vivir mi vida por ella. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Sofía sufrió depresión posparto, pero nos apoyamos mutuamente, dándole el biberón en mitad de la noche y cambiando pañales. No teníamos experiencia, pero ver crecer a Lucía nos traía una alegría incomparable. Miguel, gracias. Si no estuvieras aquí, no sé qué habría hecho, decía Sofía. Apreté suavemente mi dedo en sus labios. No pienses más en el pasado. Tenemos un futuro juntos con Lucía. Vamos a llenarlo con tantos recuerdos felices como podamos. Sofía sintió con lágrimas en los ojos. Hubo momentos difíciles, pero creíamos el uno en el otro y los afrontábamos como un equipo. Aunque no tuviéramos lazos de sangre, el vínculo de amor en nuestra familia se fortalecía cada día. Pero esa felicidad no duró. Se descubrió la enfermedad de Sofía. Al principio, pensamos que solo se sentía un poco indispuesta, pero Sofía seguía diciendo, solo estoy un poco cansada, y empezó a acostarse con más frecuencia. Con los ajetreados días cuidando de Lucía y ocupándonos de las tareas domésticas, cada vez era más difícil encontrar tiempo para ir al hospital. Estaré bien. Me sentiré mejor pronto, decía con una sonrisa. Pero su rostro se volvía más pálido cada día. Yo también estaba preocupado y le sugerí varias veces que fuera al médico. Pero Sofía seguía posponiéndolo, diciendo, no llegaré a tiempo para recoger a Lucía de la guardería. Incluso los fines de semana, siempre surgía algún imprevisto, las necesidades de Lucía o mi trabajo. Y antes de que nos diéramos cuenta, el estado de Sofía empeoró drásticamente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, se desmayó de repente. Llamamos a una ambulancia y la llevamos de urgencia al hospital. Después de las pruebas, los médicos nos dijeron que ya era demasiado tarde. Si tan solo se hubieran dado cuenta antes. Si tan solo la hubieran traído antes, las palabras del médico me cortaron como una cuchilla. Incluso después de ser ingresada, Sofía siguió preocupada por Lucía y por mí. Lo siento, debería haberme cuidado mejor, dijo. Y yo no pude responder. Atrapado en las exigencias de la vida cotidiana, noté que su salud empeoraba, pero no tomé las medidas adecuadas. Es algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Después de que Sofía falleciera, me dediqué al trabajo y a la crianza de Lucía. Llegar a casa, llena de recuerdos de Sofía, siempre era doloroso, pero la presencia de Lucía me mantenía en pie. Papá, bienvenido a casa, me saludaba en la puerta al volver de la guardería. Solo con ver su sonrisa, el agotamiento de todo un día se disipaba. Como vivía solo desde que terminé la escuela, podía cuidar de mí mismo. Pero compaginar el trabajo y la crianza de una hija era más difícil de lo que jamás imaginé. Cuando le decía a Lucía, ¿qué tal una tortilla de patatas esta noche?, sus ojos se iluminaban y respondía, sí. Me encanta tu tortilla, papá. Corría a la cocina y se ponía el delantal. Quiero ayudar. Ver su entusiasmo me hacía sonreír. Gracias. ¿Puedes ayudarme a lavar las patatas? Mientras cocinábamos juntas, Lucía me contaba, toda emocionada, su día en la guardería. Escuchar su voz me llenaba de una profunda felicidad. Después del trabajo, la recogía de la guardería todos los días. En casa no había tiempo para descansar, así que me dedicaba a las tareas domésticas, preparaba la cena y le daba un baño. Era una rutina ininterrumpida. Papá, jugamos con los patitos en la bañera esta noche, gritaba mientras corría al baño. Arrastrando mi cuerpo cansado, la seguía. Vale, pero no por mucho tiempo. Mientras le leía su libro de cuentos favorito a la hora de dormir, reflexionaba sobre el día. Papá, jugamos otra vez mañana, decía, y cerraba los ojos en mis brazos. Mirando su rostro dormido, sentía una renovada determinación. Escucharla llamarme papá me daba fuerzas para continuar. No importaba lo difíciles que se pusieran las cosas. Para alguien como yo, que creció sin conocer el calor del amor familiar, Lucía fue el mayor regalo que la vida me dio. Entonces, un día, llegué a casa del trabajo y encontré a Lucía sosteniendo un papel, esperando emocionada. Mira, papá, la señorita García me ha felicitado hoy.
Me mostró orgullosa un papel con la palabra, gracias, escrita con esmero. ¡Qué pasada! Tu caligrafía está mejorando mucho, Lucía. No pude evitar elogiarla en voz alta. La voz de Lucía brillaba de alegría. Quiero escribir tan bien como tú, papá. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Claro que sí. Practicaremos juntos. Yo te enseñaré, le dije, dándole una palmadita en la cabeza. Los fines de semana, solíamos ir al parque juntos. Mientras la empujaba en el columpio, mis pensamientos se dirigían a Sofía. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, ¿sabes? Las palabras se me escaparon. ¿Mamá nos está mirando?, preguntó Lucía mirando al cielo. Sí, estoy seguro de que sí. Probablemente esté increíblemente orgullosa de ti, Lucía. Lucía sonrió y empezó a columpiarse aún más alto. Mamá, mírame, su voz resonó en el cielo azul. Por supuesto, compaginar el trabajo y la crianza de una hija nunca fue fácil. Hubo momentos en los que estaba tan agotado que sentí ganas de dejarlo todo. Pero la sonrisa de Lucía y la forma en que me llamaba papá siempre me daban fuerzas para continuar. Una noche, después de que Lucía se durmiera, me senté a mirar una foto de Sofía y le hablé en voz baja: Sofía, nuestra hija está creciendo y convirtiéndose en una niña increíble. Te echo mucho de menos, pero tener a Lucía aquí me da el coraje para seguir adelante. Gracias por este hermoso regalo que me dejaste. Cuando Lucía cumplió 6 años, decidí que era hora de contarle la verdad. Una noche, durante la hora del cuento, la senté en mi regazo y empecé a hablar en voz baja. Lucy, papá tiene algo importante que contarte. Me miró con sus ojos grandes y abiertos. ¿Qué es, papá? Respiré hondo y continué. Sabes, tienes 2 papás. ¿Qué? 2. Lucía pareció sorprendida y volvió a preguntar. Así es. Uno soy yo, el papá que está aquí contigo. El otro es quien te ayudó a entrar en la barriga de mamá. Lucía se quedó pensativa un momento y luego dijo: pero tú sigues siendo mi papá de verdad. Sus palabras me llenaron el corazón de calor. Así es. Siempre seré tu papá. El tiempo pasó. Lucía terminó la universidad y consiguió un trabajo en una empresa en Madrid. Vivir lejos de la hija que había criado me trajo una mezcla agridulce de orgullo y soledad. Una noche, mientras preparaba la cena después de volver del trabajo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y era Lucía. ¿Papá? ¿Te pillo bien? Lucía. ¡Qué sorpresa! Normalmente me mandas un mensaje. Bueno, es que vuelvo a casa el mes que viene y hay una persona que quiero que conozcas. Su voz sonaba un poco nerviosa. ¿Alguien que quieres que conozca? Sí, he estado saliendo con alguien. Ya veo. ¿Estás enfadado, papá? Su voz tembló un poco. No, no estoy enfadado. Solo un poco sorprendido. Supongo que mi pequeña se está haciendo mayor de verdad. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Y cómo es él? Es amable, responsable y trabajador. Siempre me trata con respeto. Me alegro de oír eso. Si tú eres feliz, eso es lo único que importa. Gracias, papá. De hecho, estamos planeando casarnos. Me encantaría que lo conocieras. Claro que sí. Estaré deseando conocerlo. Un mes después, Lucía volvió a casa con su prometido. Cuando sonó el timbre, sentí un ligero nerviosismo al abrir la puerta. Papá, ya estoy aquí. Su voz alegre resonó en la entrada. Bienvenida, Lucía. A su lado había un joven alto. Hizo una reverencia educada y se presentó. Encantado de conocerle, señor. Soy David Serrano. Es un honor. Gracias por venir hasta aquí. Soy Miguel Herrero, el padre de Lucía. Le tendí la mano para un apretón. David era un joven simpático y respetuoso. Vestido con un traje elegante y hablando con confianza, se portaba bien. No pude evitar sentirme un poco cohibido con mi ropa sencilla. Por favor, pasad.
Nos sentamos en el salón con un té y empezamos a hablar. Entonces, David, ¿a qué te dedicas?, pregunté en un tono tranquilo. Después de licenciarme en la universidad, empecé a trabajar en la empresa de mi padre. Estoy en el departamento de planificación de negocio, ayudando a lanzar nuevos proyectos. Suena impresionante. ¿En qué universidad estudiaste? Me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. ¿La Complutense? Es una gran universidad, añadió Lucía con una sonrisa. David incluso montó un negocio en la universidad. ¿De verdad? David pareció un poco tímido al responder. Sí, mis amigos y yo desarrollamos una aplicación para estudiantes, pero no funcionó. Incluso el fracaso es una experiencia valiosa. Seguro que te enseñó mucho y te formó como persona. Desde luego. Esa experiencia me ayudó a crecer. A medida que seguíamos hablando, empecé a apreciar de verdad el carácter de David. David, hay algo que me gustaría hablar contigo, le dije con un tono serio. David se enderezó, un poco tenso. Sí, señor. Trabajo como albañil desde que terminé la escuela. David no pareció sorprendido y asintió con respeto. Es un trabajo increíblemente exigente. Lo respeto. Dudé un momento. Luego continué. Y no tengo lazos de sangre con Lucía. Los ojos de David se abrieron ligeramente, pero rápidamente se recompuso y respondió con voz firme, no lo sabía hasta ahora, pero si no fuera por su duro trabajo y su amor al criar a Lucía, ella y yo nunca nos habríamos conocido. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, David. Finalmente, llegó el día de la boda. Como los padres de David estaban demasiado ocupados con el trabajo para asistir a ninguna reunión previa, esta era la primera vez que las dos familias se encontraban. Mientras estaba sentado en mi silla, noté que algunos miembros de la familia del novio me lanzaban miradas. La conversación a mi alrededor disminuyó y, en el silencio, oí débiles susurros. No pude entender las palabras exactas, pero estaba claro que hablaban de mí. Encantado de conocerle, dijo el padre del novio bruscamente, con el rostro serio. A su lado, la madre del novio forzó una sonrisa, aunque sus ojos y su boca estaban visiblemente tensos. Igualmente. Soy Miguel Herrero, el padre de Lucía. Al principio, la conversación se centró en temas seguros como el tiempo y las vistas del lugar. Pero en cuanto el tema derivó hacia mí, la atmósfera cambió. El padre del novio carraspeó y habló, por cierto, señor Herrero, mi hijo me dijo que usted trabaja en la construcción. ¿Puedo preguntar en qué se especializó en la universidad? ¿Fue ingeniería? Antes de que pudiera responder, continuó, tenemos varios parientes que se licenciaron en universidades de prestigio y ahora trabajan en grandes constructoras. Entonces la madre del novio interrumpió, no, cariño. El señor Herrero se incorporó al mercado laboral justo después de la escuela y ha trabajado en la obra desde entonces. Sus palabras me dejaron momentáneamente aturdido, pero pronto me recompuse. Sí, así es. Empecé en la práctica y desde entonces he pasado a guiar a los trabajadores más jóvenes. Pero la madre del novio ignoró mis palabras e insistió, ya veo. Me gustaría confirmar una cosa ya que estamos aquí. ¿Es verdad que usted no es el padre biológico de Lucía? Sí, no tenemos lazos de sangre, pero la he criado como a mi hija y siempre la he considerado parte de mi familia. Le conté mi verdad con calma, mientras ella me miraba directamente a los ojos con evidente desprecio. Entonces el padre del novio añadió, nos enteramos justo antes de la ceremonia de que Lucía tenía un pasado tan complicado. Fue un shock para toda nuestra familia. Respondí con calma, pero con firmeza, independientemente de la sangre, Lucía es mi amada hija. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará. Seguiré apoyándola y queriéndola como siempre. La madre del novio se burló. ¿De verdad cree que solo con amor se cría a un hijo? Criar al hijo de otra persona debe de haber sido una carga enorme. Lucía nunca ha mostrado interés en conocer a su padre biológico. Después de todo, podría tener un trabajo mejor que el de albañil. Esas palabras casi me hicieron perder el control,
pero apreté los puños y me recordé a mí mismo que no debía dejar que las emociones me dominaran. No allí. Y entonces Lucía entró en la sala con su vestido de novia. En el momento en que la vi, todas las dificultades y los recuerdos volvieron a aflorar. Pensando en todo lo que Lucía había superado, mi corazón se llenó de emoción. Toda la frustración que había sentido antes se disipó, reemplazada solo por orgullo y alegría. Pasamos a la capilla y caminé por el pasillo con Lucía a mi lado. Sostuve su mano con fuerza, rezando para que la ceremonia transcurriera sin problemas. Al final de la ceremonia, me sentí aliviado y radiante al ver su rostro sonriente. Más que nada, quería seguir velando por su felicidad. Ese pensamiento me llenó de un profundo orgullo como padre. Más tarde, fui al baño a lavarme la cara manchada de lágrimas. Al abrir la puerta, oí una conversación cerca del lavabo. ¿Has visto esa tarjeta de identificación? Sí, la he visto. Era increíble. Los invitados reían y charlaban, pero no entendía a qué se referían. Ignoré el comentario y volví a mi sitio en el banquete. Al entrar, noté que la gente se reía y miraba en mi dirección. Encontré mi sitio y me senté, y mis ojos se posaron inmediatamente en la tarjeta de identificación que tenía delante. Junto a mi nombre estaba escrito, el padre postizo, pobre y sin estudios. Recordé inmediatamente la conversación del baño. Hablaban de mí. Mirando la tarjeta, incrédulo, me di cuenta de que la gente a mi alrededor se reía a carcajadas. La vergüenza y la ira me invadieron, pero sabía que si perdía los estribos allí, lo usarían en mi contra. Así son los albañiles, exaltados y maleducados. Así que bajé la cabeza y esperé a que la atención se desviara a otro lugar. Fue entonces cuando David y sus padres se acercaron. Miré hacia arriba y pregunté, David, ¿es esto algún tipo de broma o quizás parte de la animación? Aunque sabía que no era una broma, esperaba desesperadamente poder ignorarlo. Pero David respondió con frialdad, es exactamente como me siento. Sus padres siguieron su ejemplo. Usted y Lucía ni siquiera son parientes. Son una familia falsa. Es una lástima que haya crecido con un padre tan maleducado y descuidado como usted. Por favor, no se involucre más en su vida. ¿A dónde se había ido el joven educado que conocí? Me miraba con el mismo desprecio frío que sus padres. No podía entender lo que estaba pasando. Me daba vueltas la cabeza. Entonces Lucía vino corriendo hacia mí. Papá, vámonos. Sí, vámonos. Al salir del lugar, oímos susurros a nuestras espaldas. Nunca he visto a una novia irse en medio de su propio banquete. De tal palo, tal astilla. El aire de la noche primaveral fuera todavía estaba frío, rozando nuestra piel. Nuestros pasos se aceleraron naturalmente mientras caminábamos en silencio hacia el coche. El ruido de la multitud se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por un pesado silencio entre nosotros. Papá, ¿me das las llaves?, preguntó Lucía en voz baja. Saqué las llaves del coche del bolsillo y se las entregué sin decir una palabra. Se sentó en el asiento del conductor, encendió el motor y arrancó lentamente. Fuera, las farolas de la carretera pasaban como un borrón anaranjado. Dentro del coche, todo estaba en silencio y solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Miré por la ventana, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Durante un rato, ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces Lucía habló de repente, papá, gracias. Sus palabras me hicieron levantar la vista, sorprendido. ¿Por qué me das las gracias? Porque incluso después de todo lo que han hecho, no te has enfadado por mi culpa. No tenía sentido enfadarse. Todo esto ha pasado por mi culpa, solté una risa seca, amarga de culpa. Pero Lucía lo negó rápidamente. No, eso no es verdad. Ha pasado porque elegí al hombre equivocado. Y papá, si es una boda que te hace infeliz, entonces no vale nada para mí. Sus palabras me llegaron tan hondo que no pude responder. Sabía que a menudo la había hecho soportar la soledad y los sacrificios porque la crié tercamente yo solo. Y sin embargo, nunca me culpó y me abrazó con cariño. Lucy, no pude pronunciar las palabras.
Papá, siempre he estado orgullosa de tener a alguien que me quiere tanto, sin siquiera ser pariente de sangre. Su voz era suave, pero llena de una fuerza silenciosa. Soy yo el que tiene suerte, Lucía. Soy realmente feliz de tenerte en mi vida. Lucía sonrió amablemente. Papá, ¿sabes? Hoy me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? De que el vínculo entre nosotros es más fuerte que el de cualquier otra familia. Su expresión era seria y sincera. Escuché sus palabras en silencio. Todos los días que pasaste criándome, las risas, las lágrimas y todo lo que hemos compartido han construido algo inquebrantable entre nosotros, papá. Así que sigamos caminando juntos, ¿vale? Ella sonrió de nuevo. Claro que sí. Antes de que nos diéramos cuenta, el sol ya se había puesto. El coche continuó silenciosamente por la carretera nocturna. Después de un rato, Lucía volvió a hablar. Papá, en realidad, he roto los papeles del matrimonio. Lo dijo con una mirada de disculpa. La miré sorprendido y volví a preguntar, ¿los has roto? Sí, los he hecho pedazos. Se los enviaré mañana. Tuve que contener la risa. Ya veo. Sinceramente, creo que es mejor así. Sí, yo también lo creo, dijo ella, visiblemente aliviada. Entonces, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Lucía pensó un momento. Pues, todavía no estoy segura, pero creo que no necesito apresurarme. Tienes razón. Tómate tu tiempo. Papá, quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre mí misma y estoy pensando en volver a casa por un tiempo. Me parece una gran idea. Siempre estaré a tu lado, Lucía. Gracias, papá. El coche siguió en silencio, pero el aire entre nosotros era cálido y reconfortante. Lucía, ¿quieres comer algo cuando lleguemos a casa? Sí, quiero tu tortilla de patatas. Hecho, tortilla de patatas será. No importa lo que esté por venir, caminaré por la vida con Lucía. Con ese voto en mi corazón, volvimos a casa. Unos días después, saltó la noticia de que la empresa de la familia Serrano había solicitado la quiebra. Lucía miró la pantalla incrédula. Papá, su empresa ha quebrado. Miré la televisión y sentí un nudo complicado apretarse en mi pecho. Más tarde esa tarde, sonó el timbre. Cuando abrí, David y sus padres estaban allí. El recuerdo de la boda volvió a aflorar y una inquietud se apoderó de mi pecho. ¿Cuánto tiempo? David hizo una profunda reverencia y sus padres lo siguieron con gestos rígidos y reticentes. La frialdad que había visto en el rostro de David en la boda ya no estaba, y su voz transmitía un remordimiento genuino. Pero sus padres seguían siendo los mismos. Su madre evitaba mi mirada y su padre permanecía en silencio, inmóvil. Siento mucho lo que pasó entonces. David se inclinó profundamente y continuó con voz temblorosa. Seguí la voluntad de mis padres y actué de forma vergonzosa. Lamento profundamente la forma en que los traté a usted y a su hija, señor Herrero. Podía sentir la sinceridad en las palabras de David, pero la actitud forzada de los padres decía mucho. Todavía no podían renunciar a su orgullo. Parecía que estaban allí solo porque David había insistido. Es demasiado tarde, respondí con calma. Todo terminó el día de la boda. Sin mostrar la menor emoción, continué. Cuando nos conocimos, mi nombre no os sonó de nada, ¿verdad? No sé muy bien a qué se refiere, respondió David. Yo era el mayor accionista de su empresa. Poseía más de 2/3 de las acciones. Al oír esas palabras, David y sus padres se quedaron sin habla. Un accionista que posee más de 2/3 de las acciones de una empresa puede tomar decisiones por sí solo sobre cuestiones cruciales, incluida la disolución de la empresa. En esencia, tiene las riendas del poder. La verdad es que había planeado contárselo a Lucía después de la boda. Pasé años estudiando e invirtiendo para que a ella nunca le faltara de nada si algo me pasaba a mí. Empecé con el seguro de vida que Sofía había dejado. No era solo dinero, era también su amor y sus esperanzas. Y yo quería que Lucía tuviera todo eso. Con el tiempo, acumulé suficiente riqueza para asegurarnos una vida sin preocupaciones.
Y con esa fortuna, me convertí en el mayor accionista de la empresa de la familia de David, con la intención de regalársela a Lucía después de la boda. Pero después de que la boda se cancelara, vendí las acciones a un socio de confianza que estaba esperando una oportunidad. Como nunca asistí a las juntas de accionistas, nunca me habían visto la cara. Para ellos, yo era solo un nombre en un papel. Después de vender las acciones, la situación de la empresa empeoró rápidamente. Debían de haberse ganado muchos enemigos. Finalmente, los accionistas votaron por la disolución de la empresa. Ha pasado un año desde entonces. Los acontecimientos de aquella boda lo cambiaron todo. David y sus padres ahora viven en la ruina. Fueron culpados por sus parientes, manchados por escándalos y un socio tras otro quebró. Su reputación estaba por los suelos y sus vidas decayeron. Mientras tanto, mi hija Lucía eligió un camino completamente diferente. Superó las dificultades y se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Papá, la ONG está oficialmente aprobada, vino hacia mí, radiante de entusiasmo, otro día. Felicidades, Lucía. Te has esforzado mucho, le dije, atrayéndola en un abrazo. Con el dinero que yo había invertido, Lucía fundó una organización sin ánimo de lucro para apoyar a niños sin padres. Se dedicó en cuerpo y alma. Es gracias a ti, papá. Creíste en mí cuando más lo necesitaba. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. Durante su trabajo, conoció a Javier, un padre soltero, y acabó casándose con él. Construyeron un hogar lleno de amor y felicidad. Señor Herrero, Lucía ha cambiado mi vida y la de mi hija. Siempre estaré agradecido por su bondad y su fuerza, me dijo Javier. Lucía está verdaderamente realizada ahora, viviendo una vida feliz. Incluso después de todo lo que pasó en la boda, encontró la felicidad. Lucía, realmente lo has conseguido. Estoy muy orgulloso de ti. Papá, creo que es por todo lo que pasé en aquel entonces que puedo sentirme tan feliz ahora, sonrió Lucía mientras hablaba. La verdadera felicidad a menudo se encuentra más allá de las dificultades que superamos. Lucía y yo aprendimos esa lección de primera mano. Desde que me mudé a casa de Lucía, su marido y ahora nuestra nieta, mi vida ha cambiado por completo. Hoy en día, nada me da más alegría que pasar tiempo con mi nieta. Abuelo, vamos al parque hoy, la pequeña Clara tiró de mi mano, emocionada. Claro que sí, vamos, le dije, acariciándole la cabeza y sonriendo. Solo con sostener su manita y verla sonreír, todo en la vida vale la pena. Papá, hemos descubierto el sexo del bebé, vino Lucía hacia mí, radiante de alegría al compartir la noticia. Es un niño. Clara está muy emocionada por ser hermana mayor. La noticia de que otro nieto estaba en camino me llenó de aún más expectación y alegría. En este mundo, es cierto que muchas personas todavía valoran cosas visibles como los lazos de sangre, la educación y las estructuras familiares tradicionales al definir la felicidad o el éxito. Y entiendo por qué, esas cosas son fáciles de medir y comparar. Lucía me dijo, papá, nuestra familia puede no ser normal, pero somos felices, ¿verdad? Sí, lo somos. La sangre no importa. Lo importante es el amor que sentimos los unos por los otros. La felicidad viene en muchas formas. Aunque alguien no tenga lo que la sociedad considera ideal, eso no significa que deba avergonzarse. Cuando cambias tu perspectiva, puedes encontrar semillas de felicidad escondidas en cualquier situación. Y la forma en que cultivas esas semillas puede cambiar toda tu vida. Te quiero, abuelo. En ese momento, sentí la verdadera felicidad en cada fibra de mi ser. La sangre, la educación y el estatus social. Nada de eso importa. Esta de aquí es mi verdadera felicidad.